Mi marido llevaba menos de 3 meses muerto cuando mi cuñada comenzó a presionarme para que vaciara mi habitación. Chloe, no estoy intentando echarte de aquí, dijo Brenda apoyada en el marco de la puerta. Pero Mark quiere remodelar completamente tu cuarto. Necesitamos que saques tus cosas cuanto antes para que pueda empezar con los preparativos. Hizo una pausa, fingiendo compasión. Además, con Artie ya no está. No queda bien que sigas viviendo con tus suegros. Es inapropiado. Mi suegra, Eleanor, se detuvo con el tazón de sopa a medio camino hacia su boca, fingiendo no haber escuchado ni una sola palabra. Mark, mi cuñado, mantuvo la cabeza gacha, tragando la comida en completo silencio. Como no respondí de inmediato, Brenda insistió. No lo tomes a mal, Chloe. Solo me preocupa que la gente hable de ti. Finalmente la miré con el rostro inexpresivo, pero una pequeña sonrisa pegada en la cara. Gracias por preocuparte, Brenda, pero me importa un comino lo que diga la gente. Al fin y al cabo, mi nombre era el único que figuraba en la escritura de esta casa. La sonrisa falsa de Brenda se congeló por completo. La irritación en sus ojos era casi palpable. Abrió la boca para rebatirme, pero Mark tosió bruscamente en su servilleta. Está bien, ya basta, estamos comiendo. ¿A qué viene esto ahora? Brenda cerró la boca y me lanzó una mirada venenosa mientras golpeaba los cubiertos contra el plato ruidosamente, solo para dejar clara su molestia. Yo ignoré por completo sus malos humores, cogí el tenedor, comí mi cena tranquilamente y no pronuncié otra palabra durante el resto de la comida. El único sonido que quedó en la mesa fue el tintinear de los platos. En mitad de la noche me desperté con la garganta seca y fui por el pasillo a la cocina a buscar agua. Al pasar frente al dormitorio de Brenda y Mark, escuché voces amortiguadas que se filtraban por la rendija de la puerta. ¿Viste su actitud? Una pared de ladrillos. Era Brenda, con la voz baja pero furiosa. Tenía pensado vaciar ese dormitorio principal y dárselo a nuestra Lily, pero ahora mírala. Es como si estuviera gritando a los 4 vientos que piensa quedarse aquí para siempre. ¿Y qué quieres que haga yo? Sonó Mark, irritado. Mi hermano acaba de... Si la echamos a la calle ahora mismo, ¿cómo nos va a ver el vecindario? Nos destrozarían con los rumores. Entonces, ¿qué? La dejamos vivir aquí gratis para siempre. Brenda subió la voz y enseguida la sofocó. Su marido está muerto. ¿Qué sigue haciendo en esta casa? Mis dedos apretaron el vaso de agua vacío. Un momento después escuché a Mark de nuevo. No podemos echarla sin más, pero podemos hacer que se vaya sola. Mañana quiero que preguntes en el complejo cuánto cobran de alquiler por una habitación. A partir del mes que viene le cobramos renta. Se rió por lo bajo. Esta es la casa de nuestra familia. No podemos dejar que viva y coma aquí. Aunque no podamos desahuciarla ahora mismo, al menos que sangre un poco de dinero. Brenda hizo una pausa y luego soltó una risa maliciosa y calculadora. Eres un genio. Pero, ¿y si se niega a pagar? Habla con mamá, respondió Mark. Que mamá siga el juego. Chloe siempre le ha hecho caso a mi madre. No se atreverá a decirle que no. De pie en el pasillo oscuro, sonreí en silencio. Vaya pequeño negocio tan brillante el que tenían montado. Vivían en mi casa gratis, comían mi comida, usaban mi electricidad, y ahora tenían el descaro de intentar cobrarme alquiler. Y el objetivo final era echarme para hacerle sitio a su hija. Tomé mi vaso de agua y regresé tranquilamente a mi habitación. Una vez que cerré la puerta, fui directamente al cajón inferior de mi mesita de noche y saqué la gruesa carpeta oficial con la escritura de la casa. Abrí la primera página. Ahí estaba, impreso en tinta negra y en negrita, mi nombre. Chloe. Este apartamento era una propiedad de primera. 90 metros cuadrados en un barrio muy cotizado, una planta abierta preciosa. Mi madre lo había comprado específicamente para mí años atrás, justo antes de mudarse a Europa. Cuando Artie y yo nos casamos, le dije que no malgastara dinero en una hipoteca nueva. Simplemente nos mudamos a mi piso. Durante nuestro segundo año de matrimonio, el pequeño negocio de Mark y Brenda quebró por completo. Lo perdieron todo. Arruinados y desesperados, aparecieron llorando en nuestra puerta, arrastrando a sus hijos.
Eleanor se sentó en mi sofá limpiándose las lágrimas y el corazón de mi marido se derritió. Me suplicó que los dejara quedarse. Ya en aquel entonces me sentía asfixiada. 3 generaciones amontonadas bajo el mismo techo. Era una pesadilla. Ofrecí pagar el depósito y los primeros 6 meses de alquiler de un apartamento de 2 habitaciones cerca de allí para que todos pudiéramos tener nuestro espacio. Brenda montó una escena enorme en el acto, se cruzó de brazos, puso los ojos en blanco y me soltó un discurso pasivo-agresivo. Chloe, no quiero juzgar, pero una esposa tiene que aprender a administrar mejor las finanzas familiares. Ya tenemos una casa grande aquí. ¿Qué tiene de malo que la familia se apriete un poco? ¿Por qué tirar el dinero pagando la hipoteca de un desconocido? Mark se sumó al instante. Artie, tu mujer nos mira por encima del hombro porque somos pobres. Yo no había querido poner a Artie entre su familia y yo, así que me tragué el orgullo y lo dejé pasar. Y ahora, míralos. Mi marido no llevaba ni 3 meses muerto tras un accidente de tráfico fatal y ya estaban corriendo a echarme y a apoderarse de mi propiedad. Por fin entendí a qué se referían cuando decían la casa de la familia. De alguna manera se habían convencido de que este lugar les pertenecía a ellos. Me quedé mirando mi nombre en el documento legal mientras su codiciosa conversación resonaba en mi cabeza. Saqué el teléfono, tomé fotos nítidas y claras de cada página de la escritura y las subí a mi almacenamiento seguro en la nube. Una vez hecho eso, tomé el documento físico original y lo escondí en un lugar mucho más seguro e inesperado. A la noche siguiente, en la cena, apenas había dado 2 bocados cuando Brenda lanzó un suspiro pesado y dramático. Uf. En la fábrica han recortado las horas a la mitad últimamente. Mi sueldo no alcanzó este mes y las facturas del hogar se están acumulando. Mark tomó el pie perfectamente, frunciendo el ceño. A mí también se me están secando los contratos. El cliente lleva días retrasando mi pago. No tengo ni un céntimo. Ni siquiera sé cómo vamos a pagar las clases de gimnasia de Mia este mes. Brenda miró a Eleanor y añadió, «Mamá, tú haces la compra. ¿A qué el precio de todo ha subido una barbaridad?» Fui al supermercado después del trabajo y un simple manojo de espinacas orgánicas costaba una fortuna. El coste de la vida está disparado. Es muy duro para la gente con pocos recursos como nosotros. Eleanor apretó su tazón, murmurando su línea ensayada. Así es, así es. Todo está muy caro, los tiempos están muy difíciles. Viendo que su suegra cumplía su papel, Brenda pivotó de inmediato. Se volvió hacia mí con una sonrisa asquerosamente falsa y compasiva pegada en la cara. Chloe, ya ves cómo está sufriendo esta familia. Mantener esta casa grande con todos nosotros viviendo aquí cuesta una fortuna. ¿Qué tal esto? A partir del mes que viene, ¿por qué no contribuyes con el alquiler? No mucho, solo $500 al mes. Mira, sé que tú también lo estás pasando mal, pero no tienes hijos. Tu carga económica es... Antes de que pudiera terminar la frase, la interrumpí con voz tranquila. Brenda, soy una viuda que lleva menos de 3 meses siéndolo. Los gastos médicos de Artie vaciaron todos mis ahorros. El conductor borracho que lo atropelló no tiene seguro ni bienes. El caso está en los tribunales y no me queda absolutamente nada. Cuando terminé, la mesa estaba en completo silencio. La cara de Brenda se puso de un rojo horrible y luego palideció. Mark se limitó a fruncir el ceño mirando su plato sin querer cruzar los ojos conmigo. Eleanor tenía los ojos llorosos y bajó la cabeza con culpa. Aparté la silla hacia atrás, actuando como si estuviera demasiado angustiada para comer, y me apresuré a volver a mi habitación. Mi pequeño discurso era mitad verdad, mitad mentira. Sí, los gastos médicos de Artie habían drenado inicialmente mi dinero en efectivo, pero su seguro de vida había pagado rápidamente una enorme suma. Yo estaba muy lejos de estar arruinada. Entrada la noche, cuando estaba al borde del sueño, escuché a Mark y Brenda gritándose en su habitación, la discusión mezclada con el llanto de sus hijos. Dijiste que le haría caso si tu madre se lo pedía, siseó Brenda furiosa con la voz entrecortada. Yo me expuse hoy y ahora quedé como la bruja mala. Hizo que pareciera que yo la estaba intimidando. Baja la voz antes de que nos escuche, le espetó Mark. Me da igual que nos escuche. Espero que nos escuche y entienda la indirecta y haga las maletas, lloró Brenda.
¿Cómo iba yo a saber que iba a hacerse la víctima así? Pensé que cedería para no quedar mal delante de mamá. ¿Y ahora qué se supone que hacemos? No podemos sacarle el dinero del alquiler, y Lily empieza primero de primaria pronto. Necesita su propio dormitorio. Mark, no podemos seguir aquí apretujados como ratas para siempre. Esa noche no dormí. No fueron los alaridos de Brenda y Mark los que me impidieron descansar, sino porque la cabeza tiene una manera despiadada de encenderse justo cuando más urge que se apague. Permanecí observando el techo con los párpados abiertos, oyendo cómo la vivienda recuperaba su quietud. Y recordé a Artie, no al de los años recientes, sino al de antes, el que me regalaba rosas amarillas un martes cualquiera sin razón alguna, el que se carcajeaba tan fuerte en el cine que los demás espectadores se volvían a observarnos. Pensé en él y experimenté una combinación rara de sufrimiento y lucidez, como si el luto fuera una lente que lo volvía todo más preciso y más despiadado a la vez. Artie era un hombre decente, eso jamás lo cuestioné. Pero los hombres decentes a veces poseen puntos ciegos gigantes, y el punto ciego de Artie era su familia. Nunca quiso reconocer lo que yo percibía. O tal vez sí lo notaba, pero prefería desviar la mirada porque la opción alternativa, confrontar a su hermano, a su cuñada, incluso a su madre, le parecía demasiado cara emocionalmente. Y yo, que lo quería, opté por soportar esa carga en silencio durante años. Eso también fue una elección mía, no una de la que me sintiera especialmente orgullosa, pero mía al fin y al cabo. Me levanté antes del alba, cuando la casa todavía olía a sueño y a descuido, y fui a la cocina a prepararme un café. Me senté en el taburete alto junto a la ventana, el que siempre había sido mi preferido, porque desde allí se podía contemplar el pequeño jardín posterior y los techos del vecindario iluminándose poco a poco con la primera claridad. Artie y yo habíamos desayunado juntos en ese mismo taburete cientos de veces. Yo con el café y él con el jugo de naranja que se preparaba él mismo porque afirmaba que el envasado sabía a plástico. Tomé mi taza con las dos manos y permití que el calor me atravesara los dedos. Tenía que tomar una decisión, no porque me lo impusiera nadie, sino porque yo misma sentía que el momento de la inmovilidad había llegado a su término. Llevaba casi 3 meses viviendo en una especie de limbo, atrapada entre el luto y la indignación, y ambas cosas juntas eran demasiado peso para seguir cargándola sin rumbo. Necesitaba avanzar. Necesitaba un esquema. Esa mañana, mientras Brenda, Mark y Eleanor dormían todavía, abrí mi computadora portátil en la cocina y comencé a revisar papeles. La escritura de la casa era solo el inicio. Artie tenía una cuenta bancaria conjunta conmigo y, aunque los gastos médicos habían sido brutales en las primeras semanas, el seguro de vida había pagado una cantidad considerable directamente a mi nombre. Artie había sido previsor en ese aspecto, mucho más de lo que su familia imaginaba. Había firmado la póliza 4 años antes de fallecer. Cuando yo le comenté entre bromas que era el tipo de cosa que la gente ignoraba hasta que era demasiado tarde, me había mirado muy serio y había dicho, «Tú nunca vas a quedarte sin nada, Chloe. Te lo prometo». No sabía entonces cuánto peso tendría esa promesa. También encontré los documentos del abogado. Artie había actualizado su testamento 18 meses antes del accidente, algo que yo sabía pero que su familia desconocía por completo. En el testamento se especificaba con claridad absoluta que todos sus bienes personales, incluido su automóvil, el contenido de sus cuentas privadas y una colección de relojes de edición limitada que había ido acumulando a lo largo de años, quedaban bajo mi custodia exclusiva. Los relojes solos valían más de $80,000 según la última tasación que habíamos hecho. Estaban guardados en una caja de seguridad en el banco, en una caja cuya llave solo yo tenía. Cerré el ordenador cuando escuché pasos en el pasillo. Era Eleanor con la bata azul de siempre y el pelo gris revuelto. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la culpa. Se sirvió una taza de café sin decir nada y se quedó de pie junto a la encimera mirando el jardín. Fue ella quien rompió el silencio primero. «Sé lo que escuchaste anoche», dijo sin volverse hacia mí. «Lo de Mark y Brenda y lo de la noche anterior también, cuando hablaron de cobrarme el alquiler». No respondí. Esperé. «No estoy orgullosa», continuó. «Sé que no lo estoy, y sé que si Artie viera esto sería una vergüenza que no cabría en este cuarto». Me sorprendió su sinceridad. Eleanor no era una mujer dada a las confesiones. Era más del tipo que acumula el malestar hasta que se desborda en forma de migraña o de silencio prolongado. Verla así,
directa y sin adornos, me desorientó un momento. ¿Qué es lo que quieres, Eleanor? Se giró hacia mí por fin. Tenía los ojos un poco rojos, del tipo de rojo que no viene de llorar, sino de no haber dormido bien en semanas. Quiero pedirte perdón, dijo. Y quiero que sepas que yo no he tenido nada que ver con el plan ese del alquiler. Me lo presentaron como un hecho consumado y me pidieron que lo acompañara. Debí haberme negado. No lo hice y eso estuvo mal. La miré durante un momento largo. Eleanor no era inocente, eso lo tenía claro. Había participado en la pequeña obra de teatro de la cena, había murmurado sus líneas sobre lo cara que estaba la vida. Pero también era una mujer que acababa de perder a su hijo menor, y esa pérdida tenía una textura diferente a la mía, una que no me correspondía juzgar con demasiada dureza. Te agradezco que me lo digas, respondí al final con cuidado. Pero las palabras no son suficientes, Eleanor. Lo que importa ahora es lo que viene después. Ella asintió despacio y se llevó la taza de café a los labios. Ninguna de las dos volvió a hablar, pero algo había cambiado en el aire de esa cocina, algo sutil y sin nombre, como cuando la presión atmosférica varía justo antes de una tormenta. Los días siguientes transcurrieron en una calma que tenía más de tregua que de paz. Brenda evitaba mirarme directamente. Mark salía temprano y volvía tarde, con esa energía agotada y ligeramente avergonzada de quien sabe que ha sobrepasado una línea pero no sabe cómo dar marcha atrás con dignidad. Yo seguí con mi rutina, desayuno temprano, salidas largas por el barrio, tardes trabajando desde mi cuarto. Había retomado mis traducciones freelance 2 semanas después del entierro de Artie. No por necesidad económica, sino porque necesitaba algo que ocupara las horas sin consumirme, y el trabajo de traducir textos al inglés me ofrecía esa distancia perfecta. Un idioma que no es el tuyo tiene esa ventaja, te obliga a concentrarte en la forma y no en el fondo. Un jueves por la tarde recibí la llamada que llevaba esperando semanas. Era mi abogado, Daniel Suárez, un hombre metódico y tranquilo al que Artie y yo habíamos conocido a través de la agencia inmobiliaria cuando compramos la segunda propiedad, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el otro extremo de la ciudad que teníamos alquilado y que generaba una renta mensual discreta pero estable. Daniel me informó de que la demanda civil contra el conductor que había atropellado a Artie seguía adelante. El hombre no tenía seguro propio, eso era cierto, pero una investigación más profunda había revelado que el vehículo pertenecía en realidad a su empresa, y la empresa sí tenía póliza. Los abogados de la otra parte habían empezado a negociar una compensación. La cifra sobre la mesa era considerable, no transformadora, pero sí suficiente para cerrar cualquier resto de incertidumbre económica que pudiera haber quedado flotando. Escuché a Daniel con calma, tomé notas en mi libreta y le dije que llamaría a la mañana siguiente para revisar los detalles del acuerdo. Cuando colgué el teléfono, me quedé quieta en mi silla durante un momento. No sentí euforia. Sentí algo más parecido al alivio del tipo cansado, el que llega cuando una amenaza que has mantenido vigilada durante mucho tiempo por fin empieza a retroceder. Esa noche, en la cena, mientras Brenda servía los platos con esa eficiencia mecánica suya, tomé la decisión de hablar. Quiero proponeros algo, dije sin preámbulo. Todas las cabezas se levantaron. Mark frunció el ceño levemente. Brenda se quedó con la cuchara en el aire. He estado pensando mucho estas semanas en lo que necesito, en lo que necesitáis vosotros, en cómo puede funcionar esto de manera que sea justa para todos. Hice una pausa. Brenda dejó la cuchara en el borde del plato. Esta casa es mía. Eso no va a cambiar. Pero entiendo que lleváis tiempo aquí y que la situación de vuestro negocio os tiene en un momento complicado. Así que esto es lo que propongo. Les expliqué. Había encontrado un apartamento de 3 habitaciones a 20 minutos en metro, en un barrio tranquilo con buenas escuelas cerca. El precio del alquiler era razonable. Yo estaba dispuesta a cubrir los primeros 4 meses, darles tiempo suficiente para estabilizarse y encontrar un equilibrio que no dependiera de vivir en mi casa. No era un gesto de generosidad ilimitada, era una solución con una fecha de caducidad clara, respetuosa para todos. El silencio que siguió fue de los densos, de los que pesan. Mark fue quien habló. ¿Por qué harías eso?, preguntó. Y en su voz había una mezcla de suspicacia y algo más difícil de nombrar, casi vergüenza. ¿Por qué? Porque Artie me habría pedido que lo hiciera, respondí con honestidad.
Y porque quiero poder recordar esta etapa sin más amargura de la que ya lleva consigo. Brenda tenía los ojos fijos en la mesa. Sus manos estaban quietas, algo inusual en ella, que solía expresar sus emociones con gestos bruscos y ruidos. Cuando levantó la vista, su expresión era diferente a la de cualquier otra vez que la hubiera mirado. No era la Brenda calculadora ni la Brenda ofendida. Era simplemente una mujer cansada, con demasiado orgullo y demasiado miedo, que se había convencido de que atacar era la única manera de mantenerse a flote. ¿Cuándo habría que mudarse?, preguntó con la voz plana. En 30 días, tiempo de sobra para organizaros. Eleanor, que no había dicho una sola palabra, asintió despacio desde su extremo de la mesa. Luego me miró y en sus ojos vi algo que quizás era gratitud, o quizás era el reconocimiento tácito de que yo había encontrado la salida que ninguno de ellos había sabido construir. Los días siguientes fueron extraños. Brenda y Mark empezaron a empacar sus cosas con una discreción que nunca les había conocido, como si el volumen de sus movimientos reflejara algún tipo de arrepentimiento que sus palabras todavía no podían articular. Sus hijos, Mia y el pequeño, corrían por el pasillo como siempre, ajenos a la tectónica de placas que se estaba moviendo bajo sus pies. A veces los escuchaba reírse y pensaba en lo mucho que los niños merecen adultos más ordenados emocionalmente que los que suelen tener. Una tarde, mientras yo estaba doblando ropa en mi cuarto, Brenda llamó a mi puerta. Abrió sin esperar respuesta, algo que siempre hacía y que siempre me había irritado, pero esta vez el gesto tenía menos arrogancia. Entró, se quedó junto a la puerta y me miró. Yo también perdí a Artie, dijo. Sé que no es lo mismo, pero era mi cuñado y yo lo quería a mi manera. No respondí de inmediato. Seguí doblando la camiseta que tenía en las manos. Lo que hicimos estuvo mal, continuó. Lo del alquiler, lo de presionarte para que te fueras, estuvo mal. Y lo sabíamos mientras lo hacíamos. A veces la gente hace cosas malas por miedo. No es una excusa, solo es lo que es. La miré entonces. Había algo genuino en su cara, una grieta pequeña pero real en esa armadura que se había pasado años construyendo. No era la Brenda que me había mirado con desprecio en la mesa de la cena, ni la que había planeado en susurros cómo hacerme la vida imposible. Era otra, más pequeña y más verdadera. Aprecio que me lo digas, respondí, y lo decía en serio. No porque lo que habían hecho quedara justificado, ni porque el daño se borrara con una confesión tardía, sino porque hay un tipo de valentía pequeña y torpe en reconocer lo que uno ha hecho mal. Y esa valentía merecía ser nombrada, aunque fuera con economía de palabras. Brenda asintió, dio media vuelta y salió de la habitación. No volvimos a hablar de ello. El día de la mudanza llegó con un cielo gris y amenazante que nunca acabó de llover. Contraté un servicio de mudanzas para que les ayudaran, un gesto que Mark aceptó con la rigidez de quien no sabe cómo recibir un favor sin sentirse en deuda. Eleanor fue la última en salir. Se detuvo en el umbral del salón con su bolsa colgada del brazo y me miró durante un instante largo. Esta casa tiene la energía de tu madre, dijo de pronto. Siempre lo pensé, pero nunca te lo dije. Se nota que alguien la construyó con intención. No esperaba esa frase. Me pilló descolocada de la manera en que solo te descoloca algo que es completamente verdad y que nunca habías escuchado en voz alta. Era así, dije. Eleanor asintió y salió. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta del portal cerrándose, el motor del coche de Mark arrancando, y luego, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, el silencio fue completamente mío. Me quedé de pie en el centro del salón. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas y trazaba rectángulos dorados en el suelo de madera. Había marcas en las paredes donde habían estado colgados cuadros que no eran míos, pequeñas huellas de una ocupación que había durado demasiado. Las borraría con pintura nueva. Elegiría un color que me gustara a mí, uno que nunca hubiera necesitado consultar con nadie. Esa noche llamé a mi madre a Europa. Eran las 11 de la noche allí y ella cogió al segundo tono como siempre, porque nunca dejaba que el teléfono sonara más de 2 veces cuando sabía que podía ser yo. ¿Cómo estás, Chloe? Estoy bien, mamá. Creo que estoy bien, de verdad. Hubo una pausa breve. ¿Se fueron? Sí. Otro silencio, más lleno que vacío. Tu padre y yo compramos esa casa para que fuera tuya, dijo. No de nadie más.
Lo sé. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo había pensado. Había pasado semanas pensándolo en las noches largas y en los desayunos solitarios y en las tardes de trabajo frente al ordenador. Tenía el apartamento alquilado que generaba ingresos. Tenía el acuerdo con la aseguradora de la empresa del conductor, que se cerraría en las próximas semanas. Tenía los relojes de Artie, y aunque nunca los vendería todos, guardarlos era también una manera de honrar lo que él había construido con paciencia y criterio a lo largo de los años. Tenía esta casa, mis 90 metros cuadrados en el barrio cotizado, con la planta abierta y la ventana de la cocina desde la que se veían los tejados. Y tenía algo más difícil de nombrar pero igualmente real. Tenía la certeza de que había atravesado uno de los periodos más brutales de mi vida sin traicionarme a mí misma. Había elegido la calma sobre la guerra, la estrategia sobre la reacción, y esa elección me había costado esfuerzo, pero me había mantenido entera. Voy a pintar las paredes, le dije a mi madre. Voy a cambiar la disposición de los muebles. Voy a quedarme aquí y voy a hacer de este lugar lo que siempre debió haber sido. Ella se rió suavemente al otro lado del teléfono. Eso suena bien, cariño. Sí, creo que sí. Colgamos después de un rato largo, de esos en los que más que hablar simplemente nos acompañamos a distancia. Me quedé en el sofá con el teléfono en la mano y miré el salón vacío de presencias ajenas. En algún lugar de la ciudad, Brenda estaría organizando cajones en un apartamento nuevo. Mark estaría montando camas o quejándose de algo, que era su manera de funcionar. Los niños estarían correteando por suelos desconocidos con esa adaptabilidad feroz que solo tienen los niños. Y Eleanor estaría sentada en algún rincón con su taza de té, pensando en su hijo, como yo pensaba en el mío, porque Artie era mío también, de una manera que no tenía nada que ver con la sangre. Lo extrañé esa noche con una intensidad que no había sentido en semanas. Un dolor limpio y sin rabia, el tipo de dolor que ya no necesita hacer nada para justificarse. Lo extrañé y permití que el sentimiento estuviera sin empujarlo hacia ningún lado. Al día siguiente me desperté temprano. Fui a la ferretería del barrio y compré 2 botes de pintura, un blanco roto para el salón y, para el dormitorio, elegí un verde muy suave, casi gris, el color de los olivares en invierno que había visto en una fotografía de un viaje que nunca habíamos hecho y que quizás algún día haría sola. Empecé a pintar por la tarde con la ventana abierta y música que Artie habría odiado porque era demasiado tranquila para su gusto. Pinté hasta que los brazos me dolieron y la pared del salón quedó cubierta de blanco uniforme, sin huellas, sin marcas, sin la historia de nadie más que la mía. No fue el final que yo habría elegido. Habría elegido uno en el que Artie siguiera vivo y los meses malos no hubieran ocurrido y esta casa nunca hubiera tenido que convertirse en un campo de batalla. Pero los finales no se eligen, solo se navegan con mayor o menor gracia, con mayor o menor daño en el casco. Había perdido a mi marido. Había aguantado a una familia que quiso arrebatarme lo poco que quedaba cuando ya todo lo demás se había roto. Había elegido una y otra vez no destruirlos, aunque hubiera tenido los medios para hacerlo, porque la destrucción también tiene un coste para quien la ejecuta y yo no estaba dispuesta a pagarlo. Y ahora tenía pintura verde en los nudillos y una casa en silencio y un nombre en una escritura y todo el tiempo por delante para decidir qué quería hacer con ello. No era la victoria que se celebra en voz alta, era la otra, la que se asienta despacio, la que no hace ruido, pero que dura. Y por ahora era suficiente. Las 3 semanas que siguieron a la mudanza fueron las más silenciosas que había vivido en años. No un silencio incómodo, sino el tipo que se instala cuando una casa vuelve a ser tuya después de haber sido de todos. Me acostumbré al sonido de mis propios pasos en el pasillo, a cerrar la nevera sin que nadie comentara lo que había dentro, a dejar la luz del baño encendida por la noche sin que nadie se quejara del gasto. Pequeñas libertades que no tienen nombre, pero que se sienten en el cuerpo como quitarse un abrigo mojado que llevas puesto desde hace demasiado tiempo. Pinté el dormitorio el segundo fin de semana. El verde salió exactamente como lo había imaginado, esa tonalidad entre salvia y niebla que cambiaba según la hora del día. Por la mañana parecía casi azul. Por la tarde, cuando el sol entraba de lado, se volvía cálido, casi dorado en los bordes. Me quedé mirándolo durante un buen rato cuando terminé, con el rodillo todavía en la mano y pintura en el antebrazo. Y pensé que era la primera decisión puramente estética que tomaba en esta casa sin consultar ni ceder ante nadie. Artie habría preferido un blanco liso. Siempre prefería el blanco liso en todo.
Retomé el trabajo con más energía de la que esperaba. Tenía 3 encargos de traducción pendientes y los resolví en 10 días, bien y a tiempo, algo que me devolvió una sensación de competencia que el luto había ido erosionando sin que yo me diera cuenta del todo. El luto tiene esa trampa, no solo te roba a la persona, te roba también la imagen que tenías de ti misma antes de que llegara. Vas recuperándola de a poco, en gestos pequeños, en trabajos terminados, en paredes pintadas del color que elegiste tú sola. Daniel Suárez me llamó un martes para confirmar que el acuerdo con la aseguradora de la empresa del conductor estaba prácticamente cerrado. La cifra final era algo inferior a la inicial, resultado de las negociaciones habituales, pero seguía siendo una cantidad que me permitiría respirar con comodidad durante años. Me pidió que pasara por su despacho a firmar los documentos preliminares. Fui el jueves, con el tiempo justo antes de una reunión por videollamada con uno de mis clientes de traducción. Firmé donde me indicó, escuché sus explicaciones con atención y salí a la calle con esa sensación extraña de cuando algo que ha estado suspenso en el aire durante mucho tiempo por fin toca el suelo. Fue esa misma tarde, al volver a casa, cuando encontré el mensaje de Mark. No me llamó, me escribió, y eso ya era significativo en sí mismo. Mark siempre había preferido el teléfono. Era de esa generación y ese carácter que considera los mensajes escritos una formalidad fría, casi una descortesía. Que eligiera escribirme me dijo, antes de leer una sola palabra, que lo que venía había sido redactado con cuidado, revisado, quizás incluso consultado con Brenda. El mensaje era largo, demasiado largo para ser espontáneo. Empezaba con un párrafo de introducción en el que me preguntaba cómo estaba, si me había adaptado bien a vivir sola, si necesitaba algo, el tipo de amabilidad que viene envuelta en papel de regalo pero que tiene el peso de una piedra. Luego, en el segundo párrafo, el verdadero asunto. Al parecer habían tenido problemas con el apartamento nuevo. El propietario les había subido el alquiler de forma inesperada, un 20% por encima de lo acordado inicialmente, algo que según Mark era ilegal pero que estaban teniendo dificultades para combatir sin un abogado. Los 4 meses que yo había pagado se habían agotado antes de lo previsto, porque el primer mes había coincidido con unos gastos extraordinarios de la mudanza. Mía había empezado el colegio y los materiales, el uniforme y la cuota de la asociación de padres habían supuesto un desembolso que no habían previsto. El trabajo de Mark seguía siendo inestable. Brenda había pedido un aumento en la fábrica y se lo habían denegado. Y entonces, en el tercer párrafo, la propuesta. ¿Sería posible que volvieran a la casa durante unos meses, solo hasta estabilizarse? No todos, solo Mark, Brenda y los niños. Eleanor estaba bien donde estaba, en casa de una prima suya en las afueras. Sería temporal, 3 meses como máximo. Prometía que esta vez sería diferente, que habían aprendido, que entendían que la casa era mía y que respetaría mis condiciones, las que yo pusiera, sin discusión. Lo leí 2 veces. La segunda vez más despacio, prestando atención no a lo que decía, sino a lo que no decía. No había una sola mención a lo que había ocurrido antes de la mudanza. Ninguna referencia al plan del alquiler, a las conversaciones que yo había escuchado en el pasillo, a la presión sistemática para hacerme sentir que estaba de más en mi propia casa. Era como si todo aquello hubiera sido borrado de la historia oficial y sustituido por una versión nueva y más conveniente, en la que simplemente habían pasado por un momento difícil y ahora necesitaban ayuda. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me preparé una infusión. Miré por la ventana el jardín pequeño que llevaba semanas sin que nadie lo pisara y que estaba empezando a recuperar algo de su desorden natural. Pensé en lo que sentía. Traté de ser honesta conmigo misma, que es más difícil de lo que parece cuando la situación tiene capas emocionales superpuestas. Sentía irritación, eso era lo primero y lo más claro, una irritación limpia, sin culpa, la de quien reconoce un patrón que ya ha visto antes y que no está dispuesta a ignorar por segunda vez. Pero debajo de la irritación había algo más complicado, algo que tardé un momento en identificar. Era una especie de tristeza, no por mí, sino por ellos, por la imagen que me daba ese mensaje de 2 adultos que habían llegado a los 40 y tantos sin haber aprendido todavía que la vida no se construye sobre los recursos de otras personas, que la estabilidad no es algo que se mendiga ni que se toma prestado indefinidamente, que los problemas económicos reales merecen soluciones reales, no estrategias de ocupación emocional disfrazadas de emergencia familiar. No respondí esa noche. Fui a la cama temprano, leí durante un rato y apagué la luz. Necesitaba pensar con calma,
sin la presión de saber que el mensaje estaba esperando respuesta. A la mañana siguiente llamé a Daniel Suárez antes de desayunar. Daniel, necesito hacerte una consulta rápida. No sobre el acuerdo, sobre otra cosa. Lo escuché con esa atención tranquila que tenía, la de quien no interrumpe nunca porque sabe que dejar hablar al cliente es parte del trabajo. Le expliqué la situación, el historial de los últimos meses, el mensaje de Mark, lo que me estaban pidiendo. ¿Tienen algún derecho legal sobre la propiedad?, pregunté al final. Cualquier tipo de derecho derivado de haber vivido allí durante años. Ninguno, dijo sin dudar. La escritura está a tu nombre sin ninguna carga ni derecho de terceros registrado. Que hayan vivido allí con tu permiso y el de tu marido no les otorga ningún estatus legal sobre la propiedad. Si entran sin tu consentimiento expreso, es allanamiento. Si se niegan a salir tras ser requeridos, es ocupación ilegal. El proceso de desalojo, en ese caso, sería relativamente rápido, dado que no existe ningún contrato de arrendamiento. Escuché sus palabras y sentí algo que no era exactamente alivio, sino confirmación. A veces uno sabe la respuesta antes de preguntar, pero necesita escucharla de una fuente externa para poder actuar con la convicción que merece. ¿Y si entran con la excusa de recoger algo que olvidaron y no se van? Hubo una pausa breve. Chloe, te recomiendo que cambies las cerraduras si no lo has hecho ya. No lo había hecho. Era una de esas cosas que uno sabe que debería hacer y que va postergando por un exceso de buena fe, de pereza, o de ambas cosas a la vez. Esa misma mañana llamé a un cerrajero. Mientras esperaba que llegara, me senté a escribir la respuesta al mensaje de Mark. Lo hice con cuidado, eligiendo cada palabra con la misma atención que ponía en mis traducciones, sabiendo que lo que escribiera quedaría registrado y que podría necesitarlo más adelante. Le escribí que había leído su mensaje con atención, que entendía que estaban pasando por un momento difícil y que lo sentía genuinamente, porque era verdad. Sin embargo, no era posible que volvieran a vivir en la casa, ni temporalmente ni bajo ninguna otra condición. Que yo necesitaba ese espacio para poder seguir adelante con mi propio proceso de duelo y de reconstrucción, y que eso no era negociable. Que si necesitaban orientación para lidiar con el propietario que les había subido el alquiler de manera irregular, podía recomendarles un abogado especializado en arrendamientos que cobraba honorarios razonables y que esperaba que encontraran pronto la estabilidad que necesitaban. No mencioné nada de lo anterior. No saqué a relucir las conversaciones del pasillo, ni el plan del alquiler, ni las miradas venenosas de Brenda. No era el momento ni el lugar. La respuesta tenía que ser clara, firme y sin fisuras emocionales que pudieran ser interpretadas como negociación. Lo envié antes de que llegara el cerrajero. El cerrajero tardó 40 minutos en cambiar los 3 puntos de entrada de la casa, la puerta principal, la del jardín trasero y la pequeña puerta lateral que daba al trastero y que casi nadie usaba nunca, pero que existía. Cuando se fue, me quedé con las llaves nuevas en la mano, 4 copias en total, y sentí una satisfacción concreta y sin adornos, como cerrar un paréntesis que ha estado abierto demasiado tiempo. Mark respondió al cabo de 2 horas. El mensaje era más corto que el anterior y tenía una temperatura diferente. La amabilidad calculada del primero había desaparecido casi por completo. Me decía que no entendía mi actitud, que la familia era la familia, que Artie lo habría reconocido en ese momento, que estaba siendo egoísta con una propiedad que en el fondo había sido el hogar de todos ellos durante años, que esperaba que lo reconsiderara. Lo leí sin alterarme demasiado. La mención a Artie dolía como estaba calculado que doliera, porque usar a una persona muerta como argumento en una disputa de intereses es una de las formas más sucias de presión emocional que existen. Pero el dolor no cambió la respuesta. Mi posición no dependía de cómo me sintiera en un momento dado, dependía de lo que sabía que era correcto. No respondí a ese segundo mensaje. 3 días después me llamó Brenda directamente. Lo dejé ir al buzón de voz. El mensaje que dejó duró casi 4 minutos y en él hubo de todo: llanto, acusaciones, un momento de calma fingida en el que enumeraba sus gastos con una precisión que delataba que había estado preparando el discurso, y al final otra vez el llanto. Decía que yo siempre la había mirado por encima del hombro, que nunca la había considerado parte de la familia, que Artie había sufrido por mi frialdad más de lo que yo sabía. Escuché el mensaje completo sentada en la cocina con mi café. Lo escuché con atención, sin pausa, porque quería asegurarme de no perderme ningún detalle que pudiera ser relevante. Cuando terminó, lo guardé.
Literalmente fui a la configuración del teléfono y me aseguré de que quedara archivado de forma accesible, no por paranoia, sino porque la experiencia me había enseñado que este tipo de situaciones tienden a escalar, y que cuando escalan es mejor tener documentación. No llamé de vuelta. Lo que siguió fue una semana de silencio que yo percibí como un recálculo. Brenda y Mark eran personas reactivas, eso lo había aprendido bien, pero no eran estúpidas. Cuando una táctica no funcionaba, cambiaban de táctica. El silencio súbito, después de la presión intensa, me dijo que estaban pensando cuál sería la siguiente jugada. La siguiente jugada llegó de donde menos la esperaba. Una tarde de martes sonó el timbre y cuando miré por la mirilla vi a Eleanor en el rellano, sola, con su bolso grande de siempre y una bolsa de plástico que supuse que contenía comida. Dudé un momento, pero abrí. Sé que no me esperabas, dijo sin rodeos. No, admití. ¿Puedes pasar un momento? La dejé entrar. Se sentó en el sofá con la naturalidad tranquila de quien ha pasado mucho tiempo en un lugar y no necesita ser invitada para acomodarse. Sacó de la bolsa un recipiente con sopa que reconocí por el olor antes de verla, una de cebolla con hierbas que Eleanor preparaba en invierno y que era, debo admitirlo, extraordinaria. No vengo de parte de ellos, dijo antes de que yo pudiera preguntar. Vengo por mi cuenta. La miré. Lo saben, lo sé, y me da exactamente igual. Eso me sorprendió. Eleanor siempre había sido una mujer que operaba en los márgenes de los conflictos familiares, nunca en el centro. Ver esa firmeza en ella era como descubrir una habitación en una casa que creías conocer de memoria. ¿Qué quieres decirme, Eleanor? Se tomó un momento, juntó las manos en el regazo, las miró, y cuando levantó la vista, su expresión era la de alguien que ha decidido decir una verdad que ha costado tiempo construir. Mark y Brenda van a intentar impugnar el testamento de Artie. El silencio que siguió duró exactamente lo que tardé en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? Contrataron a un abogado la semana pasada, un hombre que se especializa en disputas sucesorias. Mark me lo contó porque necesitaba que yo declarara en su favor, que dijera que Artie no tenía facultades cuando actualizó el testamento, que estaba bajo tu influencia. Hizo una pausa. Me negué. Lo vi todo de golpe, como cuando ajustas el foco de una cámara y de repente lo que era borroso se vuelve nítido y terrible al mismo tiempo. El silencio de la última semana no había sido un recálculo menor. Había sido el tiempo que había necesitado para contratar a alguien, para diseñar una estrategia más seria, más costosa, más dañina. ¿En qué basan la impugnación? En que el testamento fue modificado 18 meses antes del accidente y que esa modificación te beneficiaba a ti de manera desproporcionada. Van a argumentar que Artie tenía problemas de salud mental en ese periodo, que pasó por una depresión leve después de que el negocio de Mark quebrara, y que tú te aprovechaste de ese momento de vulnerabilidad para influir en sus decisiones legales. Sentí algo frío recorriéndome la espalda. No miedo exactamente, pero sí el reconocimiento físico de que esto era serio de una manera diferente a todo lo anterior. Una cosa era soportar la presión doméstica de una familia codiciosa. Otra era enfrentarse a un proceso legal diseñado para erosionar tu patrimonio y tu reputación al mismo tiempo. ¿Tienen alguna posibilidad real? Pregunté con la voz más tranquila de lo que me sentía. Eleanor negó con la cabeza lentamente. El abogado de Mark les dijo que era un caso difícil, pero no imposible. Que si conseguían testimonios de personas cercanas que apoyaran la narrativa de la depresión de Artie y de tu influencia, podrían generar suficiente ruido legal para forzar una negociación. No esperan ganar en los tribunales. Esperan que el proceso te resulte tan costoso y agotador que prefieras llegar a un acuerdo económico para cerrarlo. Era una estrategia sucia, calculada y lamentablemente efectiva en cierto porcentaje de casos. No porque tuvieran razón, sino porque los procesos judiciales tienen una mecánica propia que a veces premia la resistencia sobre la justicia. Esto lo sabía, y ellos también lo sabían, o su abogado se los había explicado con suficiente claridad. ¿Por qué me dices todo esto, Eleanor? La pregunta era genuina, no desconfiada, sino real. Eleanor tenía todos los motivos del mundo para proteger a su hijo, incluso a costa de la verdad. Se quedó callada un momento. Fuera de la ventana pasó un coche, luego otro. La tarde estaba poniéndose gris con esa velocidad que tienen los días de otoño. Porque Artie me pidió algo antes de morir, dijo al fin. No lo esperaba.
¿Qué te pidió? Que cuidara de ti si algo le pasaba. Su voz se quebró levemente, pero se sostuvo. No me dijo, si algo me pasa, con esas palabras. Me dijo, si yo no estoy. Lo dijo una tarde, de pasada, casi como si fuera una cosa menor, pero yo lo escuché y sé lo que quería decir. Y luego pasó lo que pasó y yo no fui capaz de defenderlo entonces ni de defenderme a mí misma. Me dejé arrastrar por lo de Mark y Brenda porque era más fácil que enfrentarme a ellos. Hizo una pausa larga. Esto que te digo hoy es lo que tendría que haber hecho desde el principio. Llega tarde. Lo sé. No dije nada durante un momento. Dejé que sus palabras ocuparan el espacio que necesitaban. ¿Estarías dispuesta a declarar? Pregunté al fin. No en contra de tu hijo, sino a favor de la verdad. A decir que Artie estaba completamente lúcido cuando actualizó ese testamento, que no había ninguna depresión incapacitante, que tomaba sus decisiones con total claridad. Sí, dijo Eleanor sin dudar. Es lo que haré. Llamé a Daniel Suárez esa misma noche. Lo puse al corriente de todo. Escuchó sin interrumpir, con esa calma suya que a veces resultaba casi irritante, pero que en momentos como ese era exactamente lo que necesitabas del otro lado del teléfono. Cuando terminé, habló con precisión y sin dramatismo. La impugnación de testamentos por influencia indebida o incapacidad era un proceso largo y costoso para ambas partes, explicó. En este caso específico, dados los antecedentes documentados, el hecho de que el testamento hubiera sido redactado por un notario que había certificado la plena capacidad de Artie, y la existencia de al menos un testigo directo dispuesto a declarar a mi favor, las probabilidades de que prosperara eran bajas. No imposibles, pero bajas. Sin embargo, Daniel coincidía con la valoración que Eleanor me había transmitido. El objetivo real no era ganar en los tribunales, sino presionarme para que cediera algo. ¿Qué me recomiendas? Que no cedas nada, dijo con una claridad que agradecí. Cualquier concesión en este momento se interpretará como debilidad y alimentará la estrategia. Prepara una carta formal dirigida al abogado de tu cuñado, dejando claro que estamos al tanto de sus intenciones, que tenemos documentación sólida y un testigo dispuesto a declarar, y que cualquier proceso legal que inicien será respondido con toda la contundencia necesaria. En muchos casos, eso solo ya es suficiente para que desistan. Y si no desisten, entonces litigamos y ganamos. Lo dijo con la sencillez de quien ha ganado suficientes veces como para no necesitar dramatizarlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad del salón durante un rato, sin encender la luz, dejando que los ojos se adaptaran a la penumbra. Pensé en Artie, en esa tarde que Eleanor había descrito, ese si yo no estoy dicho de pasada. Artie no era un hombre dado a los presagios ni a los dramatismos, pero sí era alguien que pensaba en los demás con una consistencia tranquila y sin aspavientos. Que hubiera hecho eso, que hubiera pedido eso a su madre sin decirme nada a mí, era exactamente el tipo de gesto que lo definía. Pequeño, discreto, cargado de una previsión que nunca se anunciaba a sí misma. Lo extrañé con una intensidad diferente a la de otras noches. No el dolor agudo de las primeras semanas, ni la tristeza sorda de los meses siguientes. Era algo más parecido al amor puro, al que ya no necesita que la persona esté presente para existir, al que se sostiene solo con la memoria de quién era y de lo que dejó. La carta de Daniel llegó al abogado de Mark 4 días después. No supe la respuesta inmediata porque no podía saberla, pero sí noté el silencio que siguió. Un silencio diferente a los anteriores, no de recálculo, sino de retroceso. Una semana entera sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin mensajes de voz de 4 minutos. Cuando Mark escribió de nuevo, lo hizo con un tono que no había usado nunca conmigo, sin la amabilidad calculada ni la agresividad velada. Fue casi directo, lo que en él era una rareza. Decía que había hablado con su abogado y que habían decidido no continuar con el proceso legal, que las cosas se habían calentado demasiado y que él no quería que la familia terminara destruida en los tribunales, que esperaba que con el tiempo las cosas pudieran normalizarse. Lo leí y guardé el mensaje, como había guardado el buzón de voz de Brenda, porque había aprendido que la documentación es la memoria que no falla cuando la tuya propia está nublada por el cansancio o por la emoción. No respondí de inmediato. Esperé 2 días, que era el tiempo que necesité para decidir qué quería decir y cómo quería decirlo. Luego le escribí algo breve. Le dije que me alegraba de que hubieran tomado esa decisión, que yo tampoco quería una guerra,
que si en el futuro necesitaban orientación genuina ante una dificultad real podían escribirme y yo haría lo posible por ayudar dentro de mis posibilidades, pero que la casa no era ni sería nunca parte de ninguna negociación y que eso no cambiaría. Lo envié y cerré el teléfono. Esa noche llamé a Eleanor. No para darle novedades, porque ella tenía sus propios canales para saber cómo habían ido las cosas. La llamé simplemente para agradecerle, para decirle que lo que había hecho había requerido un tipo de valentía que no todo el mundo tiene y que yo lo sabía y lo reconocía. Se quedó callada un momento al otro lado del teléfono. Luego dijo, ¿cómo está quedando el verde del dormitorio? Me reí. Una risa corta y genuina, de las que sorprenden porque no las convocas tú, sino que llegan solas. Bien, le dije. Está quedando muy bien. Artie lo habría odiado totalmente. Nos reímos las dos, y en esa risa había todo lo que no cabía en palabras, el luto compartido, la complicidad tardía, el reconocimiento mutuo de que habíamos llegado a ese momento a través de caminos llenos de errores y de costes que ninguna de las dos habría elegido. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron míos. Hubo semanas en que el apartamento alquilado generó un problema con los inquilinos y tuve que gestionarlo. Semanas en que el trabajo de traducción escaseó y tuve que buscar clientes nuevos. Semanas en que el duelo volvía de formas inesperadas, en el olor de un café concreto o en el sonido de una canción que Artie silbaba sin darse cuenta mientras cocinaba. Pero no hubo ninguna semana en que la casa dejara de ser mía. El acuerdo con la aseguradora se cerró en febrero. Daniel me llamó con la cifra final y yo la escuché sentada en la cocina, en mi taburete favorito, con el jardín afuera recibiendo la primera luz del año. No era una fortuna, era lo suficiente, que a veces es exactamente lo mismo. Usé parte de ese dinero para hacer las reformas que la casa había necesitado durante años y que siempre habían quedado postergadas. Cambié la fontanería del baño principal. Puse suelo nuevo en el pasillo. Instalé una estantería enorme en el salón, del tipo que ocupa una pared entera y que hace que un espacio parezca más habitado, más intencional, más de alguien que piensa quedarse. Una tarde de primavera, mientras ordenaba libros en la estantería nueva, sonó el timbre. Era una mujer de mi edad, aproximadamente, con una caja de mudanza en los brazos, que me explicó que acababa de alquilar el piso de arriba y que se le había olvidado preguntar dónde estaban los contenedores de reciclaje. Se lo expliqué. Nos presentamos. Se llamaba Ana y tenía una sonrisa abierta y un acento del sur que hacía que todo lo que decía sonara ligeramente más cálido de lo que probablemente era. Después de que se fue, me quedé un momento en el umbral de la puerta, mirando el rellano vacío, y pensé que quizás ese era también un tipo de comienzo, pequeño, sin nombre todavía, del tipo que no sabe lo que es hasta que miras atrás mucho después y ves que fue ahí donde algo empezó. Cerré la puerta, volví a mis libros, seguí ordenando. No fue la vida que había planeado, pero era la mía. Construida sobre un nombre en una escritura, sobre las paredes de un verde que Artie habría odiado, sobre el silencio ganado a pulso y sobre la certeza tranquila de que las batallas que merecen ser libradas no siempre son las más ruidosas. A veces la victoria más importante es simplemente la de seguir siendo tú cuando todo lo que te rodeaba intentó convencerte de que fueras otra cosa. Eso era suficiente. Más que suficiente, era todo.